estamos rodeados de actividades políticas de los diferentes partidos y donde ya de hecho el oficialismo declara o se declara victorioso, entendiendo que no hay una alianza opositora. Una alianza opositora que cuando se anunció tuvo un impacto y que el nombre apropiado que se le puso fue Rescate RD. Y esto se ha visto enturbiado fundamentalmente por que los principales líderes de los partidos Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana, según Radio Bemba, digamos así, no se han puesto de acuerdo por no querer deponer de sus egos individualistas que lo hacen acreedores, en cierto modo, a veces de rechazo. Pero si nos trasladamos a las elecciones o al certamen electoral pasado, la misma situación se dio cuando el hoy oficialismo era entonces aspirante a la presidencia, donde las posibilidades pudieron avistarse en el momento en que el PLD se fraccionó y se dividieron estos dos grandes líderes. La pregunta sería la siguiente: ¿qué llevó a dividirse el PLD para que hoy, según las principales encuestas de este país, ya no sea la primera fuerza política en términos electorales hablando, sino la tercera? Porque se ha dicho y se ha sostenido que la Fuerza del Pueblo está ocupando el segundo lugar en la preferencia del electorado y que el candidato de la Fuerza del Pueblo resulta ser en la oposición el hombre con el cual hay que competir y por ende el partido con el cual hay que competir. Pues lo que provocó la fracción del PLD en aquel entonces no fue el ego de Leonel Fernández Reina. Leonel Fernández Reina había acordado con Danilo Medina mucho tiempo antes que luego de transcurridos los dos mandatos de Danilo Medina, este podría, a través de un proceso de elecciones internas o internas, de manera limpia, diáfana y coherente, volver a postularse. Y de ser así, la familia PLDista hubiese sido gobierno, porque el PRM hasta ese momento no tenía oportunidad ni posibilidad, sino después de esa división y de esa ola opositora que el país asumió a partir de los desmanes y de los abusos de poder que el entonces presidente de la República, Danilo Medina, estaba haciendo, que lo hizo acreedor de impopularidad y que incluso provocó la llamada de representantes del gobierno norteamericano, como es el caso de Mike Pompeo, que fue hasta ahí que depuso sus aspiraciones de él personalmente reelegirse a un tercer mandato y entonces usar un candidato que no estaba a las alturas de las circunstancias, como Gonzalo Castillo, que trajo consigo evidentemente e inminentemente la derrota de ese partido. Ahora, mucha gente cree que el Partido Revolucionario Moderno ganó porque tenía una cantidad de simpatizantes que de manera monolítica entendía que Luis Abinader debía ser el presidente y que todos ellos eran miembros de ese partido. Y todos sabemos que no. El PRM no ganó porque tenía esa cantidad de miembros en su partido. El PRM ganó por una situación de una ola opositora como la que hay hoy en día,
que entendía que los destinos de este país no estaban bien conducidos por el entonces presidente Danilo Medina. En esta ocasión, vuelven a oponerse los egos. Danilo Medina Sánchez no quiere dar el brazo a torcer, pese a que ha reducido al Partido de la Liberación Dominicana, aún con la situación lamentable que tiene de salud, a que se vaya degradando, lo ha reducido al mínimo, y él no quiere que Leonel Fernández llegue a ser presidente si con ellos muchos de los PLDistas y de los hoy Fuerza del Pueblo van a regresar al poder. No. Él prefiere mejor llevarle la mano a Hipólito Mejía, hacerle el jueguito a Hipólito Mejía, contar de que Leonel Fernández no vuelva a ser presidente. ¿Pero qué ocurre, Sauri Martínez? Joaquín Matos, que ya anda por aquí. Que hay un frente opositor que incluya PLDistas, partidistas, que entienden que a pesar de que son PLDistas, la opción ganadora debe ser Leonel Fernández Reina y no Abel, porque no es su momento. Y hay una gran cantidad de personas que votaron por el PRM que no son PLDistas, que entienden que lamentablemente los destinos de este país no están en buenas manos, en manos del presidente Abinader, y sí en manos del presidente Leonel Fernández. Pero además hay una constante que hemos podido ver todo este tiempo en los medios de comunicación, con los principales temas nacionales, internacionales e incluso geopolíticos. ¿Y cuál es? Que Leonel Fernández Reina marca la pauta de los principales temas trascendentales, tanto nacionales como internacionales e incluso geopolíticos. Y en todos los rangos o segmentos de la vida nacional, Leonel Fernández marca la pauta. Incluso este tema que ha tenido mucho revuelo en estos últimos meses con el caso haitiano, él ha marcado la pauta. Y a la vuelta de la esquina o más adelante, tiene los dominicanos y todo el que lo ve que darle la razón, porque habló un estadista, alguien con experiencia, con sentido común y con buen tacto. Entonces se ve como una persona coherente, una persona constante y firme. Con diferencia del presidente de la República, a quien le guardo mucho respeto, a quien me parece una persona muy decente, que no cabe con un grupo de líderes que lamentablemente son pirañas, que le acompañan en el PRM. Pero el presidente Abinader ha sido un presidente de improvisaciones, un presidente de postulados que hoy lo dice y mañana recula, como dicen, mañana se retira, mañana se retracta. Es el caso, por ejemplo, de Haití. Leonel Fernández dijo que eso debió manejarse en términos diplomáticos de manera gradual. El cierre total de la frontera generó una crisis económica con los principales productores agrícolas en la zona norte. Hoy en día, el gobierno de la nación, el presidente Abinader, no encuentra cómo hacer porque los haitianos le han hecho una guerra. La tarde informativa.